Bueno, el tema que vamos a desarrollar es reglas de asociación. Fíjense, se dice, las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren dentro de un determinado conjunto de datos. Lo que intentamos es descubrir cuál es la asociación que hay entre esos datos. Puede ser que sea poca, puede ser que sea mucha, digamos, pero a nosotros nos interesa, digamos, ver cómo se relacionan. Eso, o sea, cómo un atributo se relaciona con otro, ¿no? Es como, si hay una dependencia, porque eso significaría que habría algunos ítem o algunos atributos que nosotros podríamos llegar a sacar. Entonces, la definición acá nos dice si hay el conjunto de ítems de una base de datos de una regla de asociación y su implicación de la forma X implica Y. Entonces, intentamos ver cuál es la relación que hay. Ahora, nos basamos, y esto seguramente lo han visto en la práctica, con dos parámetros, que son el soporte, que es la proporción de instancia que la regla se predice correctamente. Entonces, fíjense que se hace sobre el dominio, o sea que se hace sobre el total. Y la diferencia que hay entre el soporte y la confianza es que la confianza es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple y la cantidad de veces que se puede aplicar. Entonces acá la diferencia es que el soporte acá se divide sobre la cantidad de veces que se puede aplicar. Acá se divide sobre el dominio, o sea que si tenemos 5 registros se dividiría sobre los 5, mientras que si tenemos 5 registros pero solo se puede aplicar en 3, dividiríamos en los 3. ¿Se entiende acá la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre soporte y confianza, no? ¿Lo pueden ver, chicos, no? ¿Se entiende, alumno, o no? Sí, profe. Bueno, fíjense que este es sobre el total del dominio y acá sobre las veces que se puede aplicar esa condición. Fíjense en este ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo típico del que se utiliza para reglas de asociación, que lo van a encontrar en la mayoría de los libros. Le dice, por ejemplo, Juan compró papas, huevo y jamón, María compró pan, leche y huevo, Luis compró pan, leche, papa y huevo, y Ana compró pan y leche. Este, Ustedes de analizar este elemento, ¿cuál sería el ítem que más veces se repite? Si le dan esto para que ustedes lo analicen, ¿cuál sería el ítem que más veces se repite? El pan. El PAM. ¿En cuántos registros está el PAM? 3.3. En 3. Ahora, y puede ser el pan y la leche, También. También en 3. también en Y 3. huevos también. Y huevos, También, porque están en tres. también está en 3, pero fíjense que, por ejemplo, acá pan lo podría relacionar con leche y huevo, no, digamos, porque acá no se puede relacionar, digamos, ni huevos con leche ni con pan. Entonces, si yo tengo estos productos, yo podría establecer las siguientes reglas. Fíjense, la primera regla es que el pan implica leche, la leche implica pan, las papas implican huevo, los huevos implican papas. Esas son las relaciones que hay, ¿no? En general, digamos. Pan y huevo puede implicar leche, leche puede implicar huevos y pan y huevos y leche. Son todas las combinaciones que hay de estos registros que tenemos aquí. Pero tenemos que ver, ahora, aplicando estos dos parámetros, que eran la de confianza y soporte, cuál es que nos conviene, digamos, porque los algoritmos que vamos a ver utilizan eso. Entonces, si aplicamos esos parámetros, fíjense, en pan implica leche, eh, el soporte era sobre la cantidad de registro que se cumple. O sea que pan implica leche, el dominio es 4 acá. ¿Cuántas veces se cumple que pan implica leche o que leche implica pan? 3. 3. 3 sobre 4, ¿o no? Ese es el soporte, ¿no? Porque el soporte es sobre la cantidad total de registros que ustedes tengan. Entonces aquí, pan implica leche, se cumple 3 de las 4 veces. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y la confianza
es la veces que yo puedo aplicar esa regla, cuántas veces se cumple cuando la puedo aplicar a esa regla. O sea, en los 3 registros que está, se cumple, entonces tengo 3 sobre 3, que es el 100%. Si yo utilizo eso, entonces, ¿cuánto es mi soporte, mi confianza? Yo tengo que establecer requisitos mínimos, porque el requisito mínimo es lo que yo le voy a decir al operador que yo vaya a utilizar con cuánto tengo que trabajar. Entonces, realmente el soporte tiene que ser mayor que 0,02. Dicen que ahora cuando hagamos la práctica van a ver que el soporte le da un mayor que el 50%, pero el soporte lo definen ustedes. Y que es el aprendizaje, la extracción del conjunto de ítems que cumple con el soporte requerido y la generación de reglas a partir de ello. Por ejemplo, si yo tengo, fíjense, yo quiero aplicar el algoritmo a priori. Entonces, yo tengo un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y quiero ver en cuántas veces lo podría llegar a subdividir. Este algoritmo a priori se llama conjunto de ítem frecuente. ¿Cuántas veces se combinan entre sí? Fíjense, yo tengo A con B, puedo combinar A con C, A con D no se puede porque no hay ninguna que cumpla A con D, A con F tampoco, B con C sí se cumple una sola vez, entonces por eso se llama algoritmo a priori, porque intenta encontrar los ítems frecuentes. Tiene un algoritmo clásico, digamos, que utiliza, esto lo vamos a ver un poco, digamos, como para que entiendan cómo funciona. Dice que lo primero que hace es identificar los ítems en forma individual que cumplen con el soporte mínimo. ¿El soporte mínimo cuál era? ¿El soporte cuál era? ¿Sobre el total o sobre la cantidad de veces que yo lo puedo aplicar? Total, aunque no. Sobre el total. Entonces, supongamos que yo le digo que quiero sobre el 50% que ese sea mi soporte mínimo, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿En cuántos registros quiero que se cumpla eso? En la mitad. En la mitad, que en la mitad de los registros de la base de datos se cumpla. Utiliza esos ítems para formar conjunto de dos ítems que cumplan con la cobertura mínima. Cobertura mínima es la que nosotros definamos, digamos, que es lo que ustedes van a tener que definir cuando van a trabajar con los operadores. Utiliza los ítems anteriores para formar grupos de A3, primero de A3. Sigue hasta que no encuentre un grupo mayor que cumpla con los requisitos, bueno, y así va haciendo en forma recursiva. Entonces, fíjense con este ejemplo cómo lo arma. Tenemos el mismo ejemplo, la misma base de datos. Tenemos Juan que en vez de ponerle compró papa, leche, huevo, jamón y pan, decimos que Juan compró papa, el 3 que sería huevos, y compró pan. Juan compró papa, huevo y pan. ¿Entiendes? Lo vamos poniendo con números. Entonces, armo el ítem set o la cantidad de veces que de conjuntos que yo podría llegar a tener. El uno, por ejemplo, ¿cuántas veces figura aquí en todos los registros? 2. 2, en el primer registro y en el tercero. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces me da un 50%. El número 2, que corresponde a la leche, el 2, ¿cuántas veces figura acá en la base de datos? 3 veces. 3 veces, que es 0,75. Bueno, el 3, también 3 veces. Y el 4, ¿cuántas veces figura el 4, que sería el jamón? 1. 1, por eso es que 1 sobre 4 y 1 sobre 4 es 0,25. Entonces, ¿y cuál es el soporte mínimo que pedimos nosotros que exista? 0,5. 0,5. Entonces, este que es 0,25 se descarta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el algoritmo? Está descartando aquellos que no cumplen con el soporte mínimo. ¿Estamos? Entonces me quedo con el 1, con el 2, el 3 y el 5 y lo pongo en orden creciente. Después va de 0,5 a 0,75. Ahora, empiezo a armar las posibles combinaciones. El 1 con el 2 sería las papas con la leche. ¿Cuántas veces figura aquí? Bueno, el 1 con el 2, ¿cuántas veces figura? Fíjense, 1 y 2. En el primer registro no está, en el segundo no está, en el tercero sí. ¿Cuántas veces figura? Una sola vez. Una sola vez. Entonces sería 1 sobre 4, que sería 0,25. Después el 1 con el 3, ¿cuántas veces figura el 1 con el 3? 2 veces.
dos veces, entonces arma 0,50. El 1 con el 5 sería papas con pan, Una vez. una sola vez, por eso le da 0,25, ¿no? Entonces, sobre estos conjuntos, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál descarta? Que está por debajo del 0,5. Lo que estén por debajo del soporte mínimo que yo definí, que en este caso es 0,5. Entonces vuelve a armar. Y de vuelta vuelvo a hacer todas las combinaciones hasta encontrar alguno que tenga, eh, vuelvo a hacer el bucle, digamos, hasta que encuentro uno que tenga soporte mayor que 0,5, pero con tres elementos, que sería el 2 y el 2, 3 y 5. Fíjense, el 2, 3 y 5, ¿cuántas veces figura? Que sería leche, huevo y jamón en el original, Dos veces. dos veces. Y ese es el conjunto con el cual se queda, digamos, que sería que la papa implica leche y huevo o que leche y huevo implica pan, como quieran ver, digamos. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene este algoritmo? Que recorre la base de datos varias veces. En esta tabla, fíjense en que tenía 4 registros y lo tuvimos que recorrer varias veces, digamos. Imagínense ustedes si tuviera 100.000 registros o 1 millón de registros, digamos. Este algoritmo no le serviría, muy costoso. Genera ítem de conjunto de ítem frecuentes de cardinalidad alta. O sea, dificulta la construcción de la regla llevando a verificar sobre la base de datos muchas opciones. Entonces, hay mejoras y extensiones que se han hecho sobre este algoritmo, que es utilizar tablas hash. ¿Saben lo que son las tablas hash, no? ¿Saben qué son las tablas hash? Son como una especie de índice relativo, que hacen, sería algo así como los punteros que ustedes utilizaban en la estructura de datos, una forma especial de organización, es para acceder rápido a un valor, digamos. Eh, bueno, puede utilizar tabla hash, utilizar una estructura tipo árbol y utilizar técnicas de paralelización, o sea que si utilizaran, por ejemplo, las técnicas de programación concurrente que vieron, podría llegar a resolverse más rápido, digamos. Esas son las mejoras, digamos. Ahora, otro algoritmo que se utiliza es el algoritmo FP-Growth. FP-Growth es similar, pero ese es el proceso de obtención de todos los patrones frecuentes del conjunto de transacciones mediante la generación de un árbol FP, que comprime las transacciones y el podado recursivo de este. O sea, lo que intenta es armar un árbol y a partir de él podar el mismo, digamos. Podar es ir cortando las ramas que veamos que no nos interesan, digamos. Utiliza una estructura adicional con forma de árbol denominada FP-Tree, que simplifica el acceso y recorre la estructura en forma recursiva, determinando los conjuntos de ítems frecuentes. Entonces, fíjense, para este ejemplo, tenemos el paso 1, dice ordenar los ítems según la frecuencia. Entonces le dice, el 1 ¿cuántas veces figura en esta tabla? ¿En cuántos registros está el 1? Dos veces. Dos veces. El 2, Tres veces. el 3, tres veces. Y acá el 4, fíjense en el 4 creo que era jamón. ¿Cuántas veces figura el 4? Una vez. Una sola vez. Ahora dice, reordena y elimina el de menor frecuencia, digamos. ¿Cuál era el de menor frecuencia? El ítem 4. El ítem 4, entonces 4 y 1 lo elimina. Y fíjense que lo ordena, porque va, bueno, el 2, el 3 y el 5 figuran tres veces, entonces lo pone al principio, digamos, y después pone el 1 con el 2. Reordeno los ítems sin el ítem eliminado, o sea que acá eliminó el 4, y luego empieza a armar el árbol a partir de él. ¿Cuál es el primer registro que encuentra aquí? O a partir, en este caso podría empezar acá a partir de cualquiera, ¿no? Porque el 2, el 3 y el 5 son tienen la misma cantidad de frecuencia, digamos, porque todos tienen 3. Pero supongamos que toma el 2 y la raíz, fíjense, a partir de la raíz, el siguiente sería el 2 y el 3. O podría tomar el 3 y el 1, o el 5 y el 1. Y fíjense que se va armando un árbol, este, con las posibles combinaciones que puede llegar a tener, digamos. Ahora,
Bueno, esto se lo dejo para que lo vean, digamos. Pero acá lo importante es que ustedes cuando vayan a trabajar con estos algoritmos, ya sea que lo hagan con RapidMiner, lo hagan con Python, lo que tienen que buscar es, o que lo que tienen que establecer es las dos reglas, digamos, el de soporte y el de confianza con el cual quieren trabajar, ¿no? Entonces, en la regla de asociación, básicamente lo que intentamos es ver cuál es la relación que hay entre los atributos y para ello utilizamos dos parámetros, el de soporte y el de confianza, y dos operadores. El algoritmo a priori intenta ver cuáles son el conjunto de ítems frecuentes y va eliminando a partir de ello, primero con uno, después con dos, después con tres, y después del algoritmo a priori, que tiene algunos problemas, digamos, el FP Growth, que utiliza un árbol que se llama FP Tree, que construye un árbol a la par para ir determinando a partir de cuál va pasando, digamos, hasta llegar al último, digamos. El último paso, fíjense que el último paso pone todo lo que tiene frecuencia 2 o 3, digamos, ¿no? Ahora, con lo que ustedes van a tener que trabajar en la práctica es con el soporte y la confianza de esos operadores. ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Alumnos? Sí, profe. Bueno, fíjense cómo lo utilizamos esto. Es más sencillo, digamos. Cuando van a traer el operador a priori, tienen varios parámetros acá. Eh, 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 el algoritmo a priori es de Weka también, que reduce iterativamente el soporte mínimo hasta que encuentre el número requerido para el ejemplo que vamos a desarrollar. Insertemos los siguientes operadores de relaciones teniendo en cuenta los parámetros del operador a priori. Creo que viene la cantidad de bucles, me parece. Y el valor de la confianza creo que era 0,5, parece 0,05. A ver, leemos el archivo. Este archivo es el archivo de Golf. Fíjense que todos los valores son nominales. Si no, van a tener que convertirlo a nominal. Así trabaja el operador a priori. Dice con los parámetros tal como lo colocamos. Para el operador a priori vemos el soporte mínimo, la métrica de confianza mínima, el número de bucles realizados. Fíjense acá, cuando yo aplico el operador sobre esta tabla, traigo los datos y aplico el operador a priori, esto es lo que le da, digamos. ¿Cuántos bucles armo o cuántos bucles necesito? 18. 18. El soporte mínimo que yo definí, ¿cuánto era? ¿En cuántos registros se tiene que cumplir? ¿Cuánto es el soporte mínimo? Si le dice ahí 0,1. Es ¿Cuánto es? 1. ¿10%? El 10%. Fíjense que estos son los valores que están definidos acá. M sería acá el soporte mínimo, que sería 0,1. Bueno, ahí lo encontró en 10 ciclos. Dice que el tamaño máximo del conjunto de ítem es de 6 para L1. Habría que ver cuál es L1. El tamaño más grande para el segundo ítem 2 es de 11 y el tamaño más grande para el ítem 3 sería de 6. Y las mejores reglas que encontró, fíjense que acá le va poniendo las reglas, dice. Cuando el ambiente está nublado, la temperatura está baja, se juega, eso significa que se juega y implica que hay viento, digamos. Acá él no distingue, o del algoritmo no sabe, digamos, distinguir qué es un atributo de otro. Él compara todos los atributos. Él no le interesa saber, porque en este caso no tendría razón que si el ambiente está nublado, la temperatura sea baja, que haya viento. O no, digamos, porque lo que nos interesaba, ¿te acuerdan que lo que nos interesaba a nosotros en este algoritmo era ver si se jugaba o no se jugaba? ¿De acuerdo o no? Acá lo que quiere es arma todas las posibles combinaciones. Fíjense en otra combinación que también tiene una confianza del 1. ¿Qué significa que tenga confianza de 1? ¿En cuántas veces se cumple? En todas. En todas.
Entonces cumple en todo registro que tiene, digamos, que tiene eso, que tiene ambiente, temperatura y viento, se cumple esa condición, digamos. Y cuando la temperatura es alta, hay viento, implica que la humedad es alta. También tiene una confianza de 1. Ahora, fíjense en el parámetro, si cambiamos el parámetro T y colocamos en lugar de 0, cambiamos la métrica a utilizar, colocamos un 1, fíjense que acá T es 0, pero acá le cambiamos el parámetro S, le cambiamos a 1, cambia la métrica. Entonces, en vez de ser la confianza de la regla, lo que pasamos a utilizar el interés o el if. Recuerda que el interés es lo que habíamos visto en la clase pasada. O sea que con 0 trabajamos con confianza, y si definimos con 1 ahí en ese parámetro, pasamos a trabajar con el interés. Entonces, lo que tienen que sentarse a hacer es, una vez que ustedes traen el operador, se ponen a ver qué es lo que significa cada uno de estos parámetros, porque eso es lo que ustedes después van a tener que tocar, digamos, retocar en algún lado, digamos. El soporte, digamos, en este caso es el M, digamos. El tipo de regla es el T. El tipo de regla que van a utilizar puede ser 1 o puede ser 0. Acá en este caso 0 es para confianza, que es lo que estamos trabajando. Y si lo dejamos, 0 es para confianza, y si colocamos 1 pasa a ser el interés o el if. Entonces, fíjense, si nosotros cambiamos a 1, acá lo que le dice que el soporte mínimo que vamos a tener para lo que se cumple va a ser de 0,15 en 2 instancias. Acá era de 0,1 en una única instancia. 0,15, ¿qué significa? ¿En cuántas veces, en cuántos registros se cumple? ¿0,15 qué significa? 15%. En un 15%. 15% es más grande, fíjense, por eso le dice que se cumple en 2 registros. La métrica que estamos utilizando es la del interés o el if, y sería de 1.1. El número de ciclos que ustedes realizan es 17. Entonces, ¿es mejor o es peor la cantidad de ciclos? ¿Es mayor, es menor, mejor o peor? ¿Cómo es? ¿Es mejor, digamos? ¿Mejor sería? ¿Ah? Es mejor. Es mejor, pero no es mucho mejor, digamos. Esto por ahí lo verían más si, por ejemplo, ustedes trabajaran con un conjunto de token, que creo que esto vamos a ver la semana que viene cuando veamos un poco de minería de texto, porque ustedes, estos conjuntos de datos, ustedes lo ven así como elementos sueltos, digamos, pero los tokens, en minería de texto, son los conjuntos de palabras que yo puedo hablar. Por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, si la temperatura es alta y corre viento, fíjense, yo me quedaría, sí lo descartaría, la lo descartaría, pero temperatura lo dejaría, porque temperatura es un sustantivo y me está significando algo, digamos, y lo llevaría a su palabra de latín, que sería temperatur, y entonces lo iría tokenizando, digamos, a cada una de estas palabras, igual que alta, viento, humedad, corre, y otras palabras le iría eliminando, por ejemplo, sí, la, y, eso creo que lo vamos a ver la clase que viene. Y después lo que le dice es, entonces en este caso, cuando ustedes tienen miles de palabras, miles de palabras o de conjuntos, de elementos que tienen que combinar entre sí, ahí sí afecta esta cantidad de bucle acá, entre 18 y 17 casi lo mismo. Fíjense en los ítems generados, el ítem más grande, ¿de cuántos elementos es? Al modo uno L1 de 6 y otro L2 de 9. ¿Cuál es el tamaño más grande que encontró? 9. De 9. Fíjense que acá había encontrado de 11. Fíjense que aquí empezó a armar todas las combinaciones que tenía, digamos, ¿no? Con el diferente interés, digamos, que ustedes pueden encontrar. Ahora, dependiendo del problema, puede ser que a ustedes les interese
con una confianza alta o con una confianza más baja, con confianza baja, digamos. Entonces ustedes podrían mirar toda la regla y podrían ver el que tenga confianza más alta, que en este caso sería, por ejemplo, esta de 0,75. ¿No? Entonces ven cuál es la que se cumple. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, cuando la temperatura es alta y la humedad es alta, acá la temperatura es alta, se cumplen 4 registros, la humedad es alta, se cumplen 3, la confianza es 0,75, la cual es menor que el interés, que es de 1,5, ¿no? Y mayor que el nivel, que sería 0,07. Entonces, fíjense que lo que le devuelve aquí son todas las posibles reglas que ustedes podrían llegar a tener. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que con solo hacer un pequeño cambio, que puede en este caso cambiar acá el 0, cambiarlo por el 1, cambiamos las reglas con las cuales iban a trabajar, ¿no? En vez de trabajar con confidencia, con confianza, trabajamos con interés. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense, el otro algoritmo, el FP Growth, que se calcula de manera eficiente todos los conjuntos de elementos que ocurren con frecuencia en un exempt set. Eh, este ejemplo que vimos nosotros hace un momento, ¿se acuerdan que ustedes lo deben haber visto, por ejemplo, en la nube de palabras? ¿Se acuerdan que en la nube de palabras le aparece una palabra eh, que le aparece más grande, porque es la que se menciona una mayor cantidad de veces? ¿Lo vieron esa nube de palabras, no? Si ustedes lo googlean ahora, nube de palabras, sí lo deben haber visto, porque están viendo la palabra que más ítem tiene, digamos. Fíjense, eso vamos a ver creo que la próxima clase. El FPGAO dice calcula de manera eficiente todos los conjuntos de elementos que ocurren con frecuencia en su dataset, utilizando la estructura de un árbol. Este ejemplo ayuda para la compra en línea. Muchas veces recibimos sugerencias como los clientes que compraron el artículo X, también compraron el artículo Y. Es por eso que cuando ustedes van a un supermercado, yo creo que esto ya se lo dije, pero no está puesto al azar, digamos, de que si compra un producto le dan otro, y totalmente al azar, digamos, sino que a propósito, digamos, por ejemplo, cuando ustedes van a cerca de la línea de caja, le aparecen las golosinas para que compren. O si ustedes, por ejemplo, se fijan, generalmente los pañales están cerca de la cerveza, digamos, porque hay estudios que dicen que la gente joven, por ejemplo, cuando compra cerveza también compra pañales, digamos. Entonces, esa regla, digamos, se arma en base a este tipo de operadores. Entonces, fíjense, si yo bajo este archivo de compra, que está aquí, lo leemos al archivo, fíjense, por ejemplo, Juan compró papa, compró huevo, compró jamón. Es el archivo, digamos, que está escrito, eh, así lo leemos, digamos. Luego dice, cuando vimos arriba todos los valores del dataset son valores numéricos y valen 0 o 1. El operador FPGROW trabaja solamente con valores nominales. Es por eso que debemos convertir de numérico a binominal. Entonces el 1 lo convierte a verdadero, el 0 lo pone en falso, ¿no? Y el resultado del operador FPGROW nos da la siguiente información. El número de ítem encontrado es 6. El tamaño total del máximo es 4. Y los tamaños, soporte y los ítems de los datasets encontrados. ¿Qué es lo que está significando? Es el 3, el, huevo, leche y pan. ¿Cuál es el soporte que tienen? Soporte significa, ya vimos, ¿no?, sobre la cantidad total de registro. ¿Cuál es el soporte que tienen? Un 50%. Un 50%, o sea que se cumple. Fíjense, en 3 registros, yo calculo que debe tener 3 registros, digamos. Que huevo, leche y pan lo encuentra 3 veces. Huevo, leche y papa
¿Cuántas veces figura? Si el soporte es de 0.25, una B, digamos, debe ser una B de 4, ¿no? ¿Se acuerdan que el FP Growth, qué es lo que hacía, digamos? ¿Cuál eliminaba? El que era menor que el soporte mínimo que ustedes pedían. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí, eh, el soporte mínimo que yo le pedía, ¿de cuánto es? De 0,5. De 0,5. Y la mínima cantidad de ítem por ítem C, o sea, ¿cuántos registros quiero yo en mi conjunto? Es de 3. Entonces, para hacer, para este operador, digamos, con esos parámetros, ¿cuántos de estos registros cumplen que tenga el soporte mínimo? Si el soporte es de 0,5. No, Solamente uno, el primero. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos el soporte, el parámetro de soporte a 0.75? En el ejemplo ordenamos la tabla resultante por soporte para mayor claridad. Bueno, acá lo ordeno. Eh, el número mínimo de ítem por ítem set va a ser igual a 1. Debe ser que hay alguno que mide 0.75. ¿Sí? El conjunto de datas de ítems, el número de conjuntos son 6 y el tamaño es 4, digamos. Si cambiamos a 0.75, el parámetro, fíjense en cuánto hay que cumplan con 0.75. 4. 4. Hay 4 que cumplen con 0.75 y los demás con 0,5. ¿Cuáles tendría yo con cuál me quedaría yo? Porque se acuerdan que ese eliminaba, el operador eliminaba lo que era menor que el soporte mínimo, ¿no? ¿Cuál eliminaría ahí? Eliminaría los últimos Los dos, dos digamos. últimos. Y se quedaría con los primeros 4, que cuando figura con huevo, la leche, el pan, y la leche y el pan, digamos. Que esta podría llegar a ser la única regla que encuentren, digamos, porque sería la única regla que aparece ahí, ¿no? Después, fíjense, le dice, hay un operador que ustedes van a utilizar que es Create Association Rule, que genera un conjunto de reglas de asociación a partir del conjunto dado de elementos frecuentes. La regla en la asociación son declaraciones sí, entonces que ayuda a descubrir relaciones entre datos aparentemente no relacionados. Y un ejemplo sería, si un cliente compra huevo, hay un 80% de probabilidad que también compre leche. Una regla de asociación tiene dos partes, un antecedente y un consecuente. El antecedente es el elemento, conjunto de elementos que se encuentra en los datos, y el consecuente es el elemento, conjunto de elementos que se encuentra en la combinación. Entonces, para la regla de asociación se crean analizando datos en busca de patrones frecuentes. Entonces, lo que vamos a utilizar es un operador con un cierto nivel de confianza, digamos, o de confidencia. Fíjense, acá tenemos, antes era solamente la compra, lo convertíamos de numérico a binominal, aplicábamos el operador, pero acá que estamos creando las reglas, además, digamos, y creando las reglas con qué nivel de confianza o de confidencia. mínimo 0,8. De 0,8, o sea que cumpla con un 80%, o sea que en un 80% se dé, si ese antecedente se cumple, que el consecuente en un 80% se realice, digamos, ¿no? Entonces que en un 80%. Este operador de ganancia teta o Laplace, eso creo que lo vieron en estadística, digamos. Nosotros no lo vamos a tocar mucho, digamos, pero se puede modificar, digamos. Entonces, con estos parámetros, digamos, con este nivel de confianza, digamos, aplicando la creación de reglas, fíjense cuál es el resultado que tiene. La premisa de la leche. Si yo compro leche,
¿Cuántas veces se da de que compro leche y también compro pan? Un 75%. Un soporte 75%. ¿Qué significaba eso? Y en el total de registro hay un 75% que la leche, cuando compro leche compro pan, o cuando compro pan compro leche. Ahora, cuando compro pan, ¿está relacionado con huevo? ¿O en qué nivel de soporte? ¿O en qué grado de soporte? En un 50%, es menor, digamos, ¿no? Si yo compro huevos y leche, si compro huevo y leche, implica que compre pan, también hay un 50%. Si compro huevo y pan y compro leche, también hay un 50%. Y si hay un jamón, y si hay jamón con huevo, jamón implica huevo, sería un 25%, y jamón implica papa, sería un 25%. ¿Estamos? Entonces dice, se puede observar que la regla de asociación obtenida, en este caso se ordenó por soporte, eh, si compra leche, compra pan con 75% o a la inversa, digamos. Estamos estos valores que estamos viendo aquí. Entonces, cuando usted tiene le pusieron esta generación de reglas, digamos, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Con el soporte más alto o con el soporte más bajo? El más alto. El más alto. Y el nivel de confianza que quieren tocar aquí, ¿hasta qué valor podría ser? ¿Podría ser hasta 1? Si yo pongo 1, ¿qué significaría? ¿Qué nivel de confidencia quieren ustedes? El 100%. Del 100%. Y si yo hago como hace un rato, en vez de la confidencia le pongo en 0,1, ¿qué significaría? El 10%. El 10%, ¿no? Entonces, con estos valores con los que ustedes van a tener que jugar un poco, digamos, para saber eh, cuáles son, con qué regla de asociación pueden llegar a trabajar. Puede ser con el algoritmo a priori. Recuerdan que el algoritmo a priori se fijaban cuál era la cantidad de elementos común que tenía, digamos, y podían tocar acá, este, si querían que sea interés o no, en este T, y acá el soporte, que en este caso es 0,1, o podrían, con el algoritmo FP-Grow, que armaba un árbol a la par, digamos, y era recursivo, hacía las operaciones sobre sí mismo, y lo que van tocando es el soporte mínimo requerido, que ustedes tienen que definir aquí con cuánto quieren trabajar, digamos, y cuánto ítem quieren para cada uno de los conjuntos que vaya armando. En este caso yo lo estoy poniendo con 3, pero eso pueden jugar ustedes, digamos, pueden ir variando eso. O pueden utilizar una creación de regla, y en esta creación de regla pueden ir viendo las posibles combinaciones que pueden llegar a tener, también definiendo un nivel de confianza y buscando siempre un soporte que sea más alto, digamos, ¿no? Eh, Acá pueden cambiar esta confidencia y poner interés, creo, en la OLIF, acá en el criterio. Y eso es la teoría de regla de asociación, digamos, no hay muchos temas para ver, digamos, pero, pero está bueno, digamos, para cuando ustedes vayan a trabajar con, como le digo, con, este, con minería de texto, porque van a tener que va a trabajar con valores tokenizados, digamos, y cuando están trabajando con esos valores tokenizados tienen que ver, digamos, cuál es la relación que hay entre las diferentes palabras. Entonces, imagínense, dirigimos con Legiana Rodríguez unos chicos que hacían, por ejemplo, análisis de bullying, este, análisis de casos de bullying en YouTube. Entonces él tomaba las palabras, digamos, de YouTube, sacaba las palabras que por ahí no le interesaba, como los artículos, por ejemplo, él, la, lo, y se quedaba con el otro resto de palabras y armaba un diccionario de datos, que en este caso tenía que ser en español, y después iba viendo las posibles combinaciones para ver en qué caso había bullying o no, digamos. Después hizo un trabajo parecido con Facebook, digamos.
Pero está bueno, digamos, porque no es muy difícil, digamos, o sea que ustedes traen un artículo de alguna red social, siempre que la red social se los permita, y ustedes pueden saber si hay un caso de bullying o no, o si, por ejemplo, pueden saber si un comentario es favorable o no, digamos, que eso del análisis de sentimiento, digamos, pero van analizando las posibles relaciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, si hay un artículo, no sé, cobraron un impuesto o surgió un impuesto y a todos les desagrada, digamos, ustedes podrían ver las relaciones que hay, digamos, porque aparecen muchas palabras como no quiero, me desagrada, me resulta molesto. Entonces van armando este diccionario de datos y ven que tiene, repito, una mayor cantidad de veces, entonces pueden saber si a esa persona le agradó o le desagradó esa idea que está publicada en ese momento, digamos, ¿no? Y esto lo pueden utilizar para el tema de análisis de sentimiento, digamos, que es lo que creo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Pregunta, chicos?